Hola, voy a presentar la solución al taller 13. Entonces empezamos por el punto 1 que dice: un cilindro metálico de masa M, longitud L y radio A descansa sobre dos rieles horizontales paralelos en una región donde existe un campo magnético vertical B constante, como se muestra en la figura. Cuando circula una corriente constante I en el sentido indicado en la figura, el cilindro sale rodando a lo largo de los rieles sin deslizar. Si parte del reposo, demuestre que la rapidez del cilindro, luego de recorrer una distancia horizontal D, es la siguiente. Y acá nos dan esta expresión a la cual debemos llegar después de que este cilindro se desplace cierta distancia. Entonces, para la solución de este punto, lo que hicimos fue basarnos en el análisis del trabajo y la energía cinética, ya que sabemos que el trabajo total debe ser igual al cambio en energía cinética. Entonces, empecemos analizando un poco el trabajo. Bueno, como sabemos, el trabajo se calcula multiplicando la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo entre la fuerza que realiza el trabajo y el desplazamiento del objeto. ¿Por qué el coseno? Bueno, porque como sabemos, el único componente de la fuerza que realiza trabajo es el horizontal, ya que es aquel que tiene la misma dirección del movimiento. El perpendicular no realiza ningún trabajo. Entonces, en este caso, ¿qué pasaría si analizamos las fuerzas? Entonces, la fuerza, digamos, del peso va a generar un ángulo de 90 grados con el desplazamiento del cilindro. Es decir, que el trabajo en este caso sería fuerza por distancia por coseno de 90. Y como sabemos, el coseno de 90 es 0. Entonces, el trabajo realizado por el peso es 0. Y lo mismo pasaría con la normal. En cuanto a la fricción, el enunciado nos dice que no hay. Y en cuanto a la fuerza magnética, esta es la única que realiza trabajo, ya que la fuerza magnética va en esta dirección, es decir, en la misma al desplazamiento del cilindro, y por ende se calcularía multiplicando la fuerza por la distancia por el coseno de 0. Y el coseno de 0 es 1, entonces el trabajo sería la fuerza por la distancia. Entonces acá lo podemos ver. Multiplicamos la fuerza, que como hemos visto en clase sería la corriente por L por el campo magnético, y todo eso multiplicado por la distancia nos da el trabajo. Listo, eso es en cuanto al trabajo. Y ahora, en cuanto a la energía cinética, como nos dicen que el cilindro gira y se desliza sin desplazar, entonces, bueno, se divide en dos partes. Una es la parte de traslación y otra es la parte de rotación. Entonces, cuando unimos estas dos expresiones en una sola, en la igualdad que ya habíamos dicho acá arriba, obtenemos la siguiente ecuación. En el enunciado también nos dan una ayuda, acá, y nos dicen: el momento de inercia de un cilindro de radio R es igual a 1/2 de su masa por el radio al cuadrado. Entonces, eso lo podemos ver acá, y también para dejar todo en términos de la velocidad lineal, sabemos que la velocidad angular es la velocidad lineal sobre el radio. Esa es la relación que tienen. Entonces, una vez metemos esas expresiones dentro de la ecuación que ya teníamos, nos queda lo siguiente. Acá, después de hacer un poco de álgebra, de cancelar y de simplificar, etc., despejamos nuestro objetivo, que es esta B, esta velocidad, y quedamos con la siguiente expresión, que es exactamente igual a la que nos daba el enunciado. Por ende, lo demostramos, lo confirmamos, y así termina este punto. Bueno, ahora continuamos con el punto 2, que dice: una espiral de alambre está formada por un arco de círculo de radio R centrado en el punto P, como se muestra en la figura. Acá lo podemos ver.
y un tramo recto de longitud L. Por la espira circula una corriente I en el sentido indicado y existe un campo magnético uniforme B entrando al plano del papel. Calcule de manera directa y explícita la fuerza sobre A, el tramo recto. Exprese su resultado en función de LB e I. Bueno, entonces para el punto 2A no hay mucho que decir. Volvemos a utilizar la fórmula que habíamos utilizado en el punto 1. Sin embargo, me faltó decir algo y es que me gustaría explicar un poquito de dónde sale esta fórmula. Y recordemos que cuando nosotros evaluábamos la fuerza magnética sobre una carga eléctrica, teníamos que la fuerza era carga, velocidad, producto cruz del campo magnético. Entonces, la fuerza sería carga por la velocidad que, como sabemos, es desplazamiento sobre tiempo, cruz, campo magnético. Pero entonces acá podemos observar que quedamos con carga sobre intervalo de tiempo. Y en física eso equivale a la intensidad de corriente. Es decir, que eso lo podemos reemplazar por esta I que puse acá. Y el vector desplazamiento delta R se representa en este caso por un vector longitud. Es así como quedamos con la siguiente ecuación. En este caso, bueno, el ángulo entre el vector L y el campo magnético, este de acá, es 90, son perpendiculares. Por esto quedamos con esta parte de acá, que la fuerza equivale a L por I por B, y con la regla de la mano derecha podemos hallar la dirección de esta fuerza. Entonces, en el pulgar tomamos la fuerza, en el dedo índice tomamos la corriente y en el dedo medio tomamos el campo magnético. En este caso, nos dicen, y se ve acá por las crucecitas, que el campo magnético uniforme B está entrando al plano del papel. Entonces, cuando hacemos la regla de la mano derecha, como con los dedos que acabo de explicar, nos da que esta fuerza magnética va hacia abajo. Ahora, el literal B nos pide calcular de manera directa y explícita la fuerza sobre el tramo curvo. Exprese su resultado en función de R, B e I. No deje su resultado en función de R. Entonces, para el caso de un tramo curvo, es un poco más largo, ya que en este caso hablamos de un diferencial de fuerza. Este diferencial de fuerza sería igual a la intensidad de la corriente, diferencial de longitud, cruz, campo magnético. Entonces, tengamos en cuenta que este diferencial de longitud cambiará de posición en cada punto, es decir, acá en el dibujo, perdón por mis flechas, pero vemos cómo va cambiando durante, bueno, en cada posición y recordemos que el diferencial de longitud siempre va en la misma dirección que la corriente. Además, por geometría, acordémonos que cuando tenemos un trayecto circular, una trayectoria circular, y tenemos un radio acá y un ángulo acá, esta longitud se define como el ángulo por el radio. Y si derivamos a ambos lados, quedamos con que el diferencial de longitud es igual al diferencial del ángulo por el radio. Entonces, eso es muy útil porque lo podemos utilizar para reemplazarlo acá. Ahí está. Y este menos seno de tita más coseno de tita vienen de las componentes
de la fuerza sobre este segmento y ya ha sido factorizado. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es integrar. Entonces, integramos evaluando, acá en el dibujo se puede ver más claro, desde acá hasta acá. Bueno, para incluir todo, es decir, hacemos que el ángulo varíe. Entonces, separamos la integral en dos partes porque es una suma. Y cuando, y estas tres variables pueden salir de la integral ya que son constantes, no hay problema. Y cuando calculamos la integral del seno de θ evaluado desde menos θ hasta θ, acá la hacemos, esto es matemática, y llegamos a que es 0. Y luego hacemos lo mismo con la integral de θ evaluada desde menos θ hasta θ y llegamos a la conclusión de que es 2 seno de θ. Entonces, esto lo reemplazamos acá y obtenemos lo siguiente. Sin embargo, nos dijeron que no podíamos dejar nuestros resultados en función de R, sino que tocaba en función de L. Entonces, lo que vamos a hacer es ver qué significa el sin de θ. Entonces, por el dibujo, lo que hicimos fue coger este triángulo de acá, como lo podemos ver aquí un poco más claro. Acá tenemos el radio, acá tenemos L sobre 2 y acá tenemos el ángulo. Y por trigonometría sabemos que el seno de θ es el opuesto sobre la hipotenusa, es decir, longitud sobre 2 sobre R. Acá está la respuesta ya escrita de una mejor manera. Entonces lo reemplazamos acá. Como vemos, podemos cancelar este 2 con este 2 y este R con este R. Y nos queda la siguiente expresión, que como podemos notar, la fuerza del tramo curvo es igual a la fuerza del tramo recto, simplemente que esta vez va en la dirección opuesta. Es por eso que en el literal C, donde nos piden encontrar la fuerza resultante sobre la espira completa, obtenemos un resultado de 0, porque sumamos la del tramo curvo y la del tramo recto, y como estas son iguales pero en dirección opuesta, nos da 0. ¿Y por qué nos da 0? Pues porque es una espira cerrada, es decir, que el punto inicial es igual al punto final, y por esta espira cerrada circula una corriente y existe un campo magnético constante. Y bueno, esa sería la solución para el taller 13. Gracias.